Hoy, el reverendo Oscar Galdona estará predicándonos el mensaje titulado El cuarto sello, parte 1, en el Tabernáculo Ebenezer, Barquisimeto, Venezuela. Ahora escuchémoslo mientras el culto comienza. Entonces, para abrir el cuarto sello, vamos a leer entonces el capítulo 6, del libro del Apocalipsis, versos 7 al 8, y dicen así: Cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto animal que decía: ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. El Señor bendiga hasta aquí su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad nueva de estar en tu presencia, la presencia de tu palabra, para oírte, Señor, en esta tremenda revelación que en tu providencia habías profetizado y predestinado para esta edad. Y Señor, te damos gracias por encontrarnos dentro de estos que en este tiempo han sabido este misterio. Nos sentimos tan pequeñitos ante tu presencia tan tremenda y tan grande. Solo te pedimos que nos ayudes para guardarnos en mansedumbre y humildad, de tal modo, Señor, que reconozcamos lo que somos, lo que hemos sido, lo que podamos ser, todo por tu gracia en este tiempo. Ayúdanos ahora cuando queremos oír de nuevo y recordar y memorizar y estudiar, meditar sobre este mensaje que ya en una ocasión oímos, pero que en estos días lo estás haciendo tan nuevo a nuestros oídos y a nuestros corazones. Concédenos en esta hora al meditar sobre ello, Señor, que nuestra alma en verdad desee el pan. Seamos hambrientos ante esta verdad de tu palabra, y que tú nos ayudes, Señor, cuando vemos que tantos acontecimientos se acercan, cuando vemos, Señor, cuántas cosas están ya por suceder. Te rogamos que nos ayudes para que seamos todo oídos ahora, con el corazón abierto estemos dispuestos a recibir tu preciosa palabra. Que en esta hora, los que estamos aquí como los que estamos por esta cinta oyendo este mensaje, tu gracia suficiente sea con cada uno para hacer, Señor, que no se nos escape absolutamente nada, que ninguna cosa nos puede estorbar mientras oímos la exposición de tu palabra por tu siervo a quien tú escogiste como el profeta de la edad. Te damos gracias, Señor, y te rogamos que ahora pues nos bendigas y nos concedas dar la verdad de tu palabra, que tú nos guardes de errar. Y tú sabes, Señor, porque para eso nos hiciste, que queremos la pura verdad de tu palabra. Sea ahora esta palabra dada en toda su pureza, y tú recibes la gloria y la alabanza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Era el 21 de marzo de 1963, sería el día jueves de esa semana de marzo del 63, cuando él abrió este sello. Y él dijo: estoy tan gozoso de estar otra vez en la casa del Señor esta noche, en este servicio. Dice: yo pensé, creí, pues me hice la cosa de que el sello no se me iba a abrir, pero dice, finalmente él vino para abrirlo. Amén. Y estoy tan contento de estar aquí para ver este último caballo, o este último jinete en su cuarto caballo jineteando, porque digo, creo que es uno de los mensajes principales para la iglesia en este tiempo. Amén. Por supuesto, yo no sé lo que el otro sello será, lo estoy tomando día por día, tal como él lo revela. Estoy procurando dárselo de la misma manera a ustedes. Ahora recuerden, estos sellos pudieron ser dados en un solo día todos, cuando menos los 4, pero había un propósito y plan de Dios en que fueran dados uno cada día, del lunes a sábado los 6 y el domingo el último sea. Amén. Entonces dice, si usted nota la colaboración estrecha que hay entre estos mensajes, como están perfectamente en línea y en tipo con los mensajes de las edades de la iglesia.
Y esto nos muestra perfectamente que el mismo Espíritu Santo que nos dio las edades de la iglesia es el mismo Espíritu que nos está dando ahora y uniendo perfecto en un gran acto de Dios, mostrándose a Él mismo en diferentes maneras, que está ahora el mismo Espíritu abriéndonos también los sellos. Amén. Ustedes recuerdan cómo Él se mostró a Daniel en aquella visión, y en una parte representó a un macho cabrío y en otra parte representó un árbol y después una gran estatua. Bueno, es lo mismo que está haciendo, y Él, al hacerlo así, es para que nos cercioremos de que no se nos pase nada por alto. Amén. Ahora estoy procurando hacer lo mejor que puedo mientras vemos que algo está obrando en medio nuestro. Él hablaba de esa semana. Amén. Vamos a procurar entonces esta noche, dijo él, por la gracia del Señor, tomar este cuarto sello y ver qué tiene el Espíritu Santo que decirnos en él. Ahora, como podemos ver en este capítulo 6, versos 7 y 8 son los dos versos que cubren este jinete o este sello. Siempre ha habido 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6 y ahora 7 y 8. 2 versos para cada sello. Amén. Primero es el anuncio y segundo es lo que él ve. El Señor nos ayude ahora, porque esto es un misterio cuando él dice que vio un caballo amarillo y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte, y el infierno le seguía, y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Amén. Bueno, dice, para tener un poquito de fundamento, mucha gente recibe esta cinta y coge una sola cinta y quizás no sabe lo que hemos dicho en las anteriores y no ve todo el detalle. Pero como algo de base, dice, veamos ahora un poquito de lo que hemos visto atrás. Esto nos ayudará en la rotura de este sello. Y por supuesto, así nuestras mentes se van preparando hasta que yo reciba la unción apropiada para hablar y descubrir el sello. Amén. Ahora, se han dado cuenta que en la apertura de estos sellos, este libro es llamado el libro de la redención. Y usted sabe cómo era, no era un libro como el estilo moderno nuestro, sino que era un libro enrollado. Estos libros no han sido más que un libro de una manera nueva, de hace quizás 150, 200 años que el libro está hecho en la forma que vemos, pero antes eran en rollos, en papiros y cosas enrolladas así, escritas sobre cueros o sobre papeles especiales y hechos rollos. Bueno, así usted sabe que fue la manera como Dios enseñó a Juan esto, la manera como el libro estaba enrollado y después le quedaba la puntica afuera, el otro y le quedaba la puntica afuera, y así cada uno de ellos. Entonces al romper una puntica de eso, se abría el sello y se abría, entonces salía y cogía el otro y así por el estilo. Amén. Ahora este libro estaba sellado con 7 sellos y es el libro de la redención. Entonces ustedes saben, cuando Juan lo vio, ninguno en el cielo ni en la tierra ni en ninguna parte podía abrirlo. Juan lloró porque nadie podía haber sido hallado que podía abrirlo. Y si el libro no era tomado de la mano de aquel que era su dueño original, entonces, porque Adán y Eva lo perdieron, eso indicaba entonces que todo se había perdido. Ahora usted recuerda, Adán y Eva, ellos dominaban la tierra, la controlaban, la regían. Todo lo puso Dios bajo el dominio de Adán y Eva. El profeta dice, usted sabe que eso hizo que Adán y Eva eran un Dios amateur. Amén. Sí, ¿por qué? Porque él era hijo de Dios, y un hijo de Dios es un Dios amateur. Amén. O sea, un Dios en formación. Ahora, no crea que esto es contrario a la Escritura. El Señor Jesús dice, hablando en Juan 10:35, dice que fueron llamados dioses aquellos a quienes fue hecha palabra de Dios. Por eso cuando él dijo que él era el hijo de Dios, entonces quisieron apedrearlo, y dice, entonces él les dijo eso. La Escritura no puede ser quebrantada, y si Dios llamó dioses a aquellos a quienes fue hecha palabra de Dios, dije, ustedes me quieren apedrear porque yo digo que soy hijo de Dios. Amén. Entonces dice el profeta, cuando un hombre nace en la familia y lleva el nombre de esa familia, entonces esa persona es hijo y parte de ese padre. Amén. Así es. Ahora, cuando el pecado entró, hallamos que el hombre cruzó ese abismo
y tuvo que usar entonces la sangre de los machos cabríos y de los animales para cubrir su pecado, pero eso no le borró el pecado, y no podía hasta que llegara la genuina lejía que pudiera tomar la mancha de ese pecado, romperla en piezas, en pedazos, es decir, y devolverla a su original pervertidor. Amén, que fue Satán. Ahora ustedes, damas que lavan, saben que cuando alguna manchita está en la ropa, si se le echa lejía o se le echa cloro, pues eso desaparece la mancha. Bueno, si usted coge una gotica de tinta y la echa en la lejía o la echa en el cloro, si usted lo observa, usted empieza a ver que empieza a abrirse, ¿ve? Y al ratico no queda nada, ¿Qué hace? Que eso hace que eso vuelva, que se desintegra y vuelve a su color o a su formación original de donde vino. Entonces dice, la mancha del pecado, cuando cae en la sangre del Señor Jesucristo, Él la limpia, pero Él hace que esa mancha regrese a aquel que pervirtió. Por eso es que el diablo va a llevar una tremenda culpa, porque todo va a rebotar sobre él. ¿Cuánto me entienden? Bueno, Señor nos ayude en esto. Amén. Dice, cuando este pecado vuelva a Satán, entonces Él espera su tiempo cuando Él será aniquilado totalmente. Y esto, por supuesto, muestra lo que creemos. Nosotros creemos que Él será completamente aniquilado. Amén. Yo creo, dice Él, que el pecado será hecho tiestos, y cuando es confesado sobre la base de la sangre del Señor Jesucristo, es como la gota cayendo en la lejía, desaparece el aspecto químico, vuelve otra vez de donde vino. Bendito el nombre del Señor. Esa es la manera como la sangre del Señor Jesucristo obra, y eso, por supuesto, al ser hecho, pone al hombre de nuevo como hijo de Dios. Amén. Y le digo que aún el poder creativo llega a penetrar en esa persona, al menos cuando Dios lo ordena que así suceda, llega a suceder. Ustedes recuerdan a Moisés, dijo, aún estando bajo la sangre de los animales, cuando él se encontró con aquella columna de fuego en la zarza que ardía, y él estuvo allí bajo la comisión que Dios le dio, él fue un profeta. Y cuando la palabra de Dios vino a él, y él habló, las cosas que habló llegaron a ser, fueron creadas por la palabra. Amén. Ahora imagínese usted, si eso pudo ser hecho cuando todavía estaban bajo la sangre de los animales, que cuando estamos bajo la sangre del Señor Jesucristo. Amén. No cubierta ahora, sino remitido, olvidado. Ahora estamos en la presencia del Dios de la gloria como hijos redimidos. Amén. Por supuesto, la iglesia no ha llegado a su posición donde debe. Yo creo que muchas veces comenzamos a estar conjeturando en vez de hacerle frente a las circunstancias. Pero ahora quiero decirle algo ahora en este tiempo. Dice, algo anda mal en las iglesias, y yo creo que son los sistemas denominacionales que están torciendo la mente de la gente para que no hagan las cosas como deben ser. Pero nosotros estamos prometidos que llegará el día cuando la cosa será revelada. Ahora, estos 7 sellos en este libro están sellados, y entonces, después que estos sellos sean completados, yo tuve cuidado de decir esta palabra aquí, después que estos 7 sellos sean completados, son completados, hallamos que en Revelación o Apocalipsis 10 hay 7 truenos misteriosos que Juan fue comisionado a escribir, o mejor dicho, que le fue prohibido escribir. En el tiempo de esos truenos hallamos que Cristo, o el ángel fuerte, baja con un arco, pone su pie sobre mar y sobre tierra, y jura que el tiempo no será más. Ahora, ustedes se fijaron que yo hice énfasis en esas cosas. Cuando los sellos sean completados, o sea, cuando sea el tiempo de revelarlos, entonces cuando aparece el ángel fuerte, emite los truenos, y entonces pone pie en tierra y pone pie en mar, habla y dice que el tiempo no será más, y ese es el tiempo de la revelación de los sellos. Entonces hallamos que en el tiempo de la revelación de los sellos dice que el Cordero ha dejado el lugar de mediador y de intercesor, y sale adelante a reclamar su derecho, todo lo que él había redimido por su muerte. Amén. Entonces, recuerden, dice, no pudo haber nadie que pueda servir de mediador,
porque el único mediador es el Señor Jesucristo, quien con su muerte y su sangre redimió a los que iban a ser de él. Amén. Por eso ninguno pudo ver el libro, ninguno pudo verlo ni entenderlo, porque era el libro de la redención. Y Dios el Padre, el Espíritu, lo tenía en su mano, porque Cristo estaba en el trono como mediador. Por consiguiente, la doctrina católica romana de estar intercediendo los santos, que si María, que si José, no tiene nada que ver, porque ellos no han derramado sangre sobre el altar. Es la sangre sobre el altar, y es únicamente la sangre del Señor Jesucristo que podía hacer la obra de mediación. Amén. Nadie más ni nada, ninguna otra cosa podía estar de mediador. Ahora usted ve como esto da una tremenda luz. Esto es algo, hermano, como del cielo a la tierra. Amén. Así que eso de estar unos intercediendo por la política y otros por otra cosa, dice el profeta, eso es necedad. Amén. Que usted sea sincero en lo que hace, está bien, usted puede estar sinceramente errado. Que este ángel no sé qué le apareció a San Bonifacio y le dijo eso. Y dice, yo no dudo eso, yo no dudo que eso, ni un momento que usted pudo haber visto una visión. Yo no dudo ni siquiera de que José Smith vio una visión, pero no estaba de acuerdo con la palabra. Así que si no está de acuerdo con la palabra, está errado. Tiene que venir en armonía con la palabra. Nosotros no vamos a dudar a nadie, hermano, de que me diga, hermano, pero si yo vi una visión, yo no voy a dudar a eso. Pero esa visión tiene que venir y estar en armonía con la palabra, de otra manera no sirve. Porque el diablo puede darle a usted una visión y le puede dar un sueño, y usted mismo puede soñar de sí mismo, pero si no está en armonía con la palabra, ¿de qué me vale? La iglesia no fue dada que se había de guiar por sueños y visiones, ha de guiarse por la palabra. Ahora, cuando Dios da una visión, como dice el profeta, si está en armonía con la palabra, pues no hay nada que contradiga, está todo bien. Pero si no está en armonía con la palabra, mire, hermano, deséchela, olvídese, porque usted puede estar cebado en eso y algún día pues se va a ir por la tangente. Eso fue lo que vimos en Pentecostés muchísimo. En Pentecostés vimos eso mucho, hermano. Dios nos libró de otras cosas que pudieron habernos pasado. Amén. Así que así es con las edades y los sellos y todo. Tiene que venir en armonía con la palabra. Y cuando alguna persona cree que tiene los truenos o tiene esta cosa y no compara con el resto de la palabra, algo anda mal. Tiene que venir como un así dice el Señor. Amén. Porque tiene que estar en el libro. Esta es la revelación de Jesucristo en su integridad. Ahora, yo creo entonces que el Cordero salió. Amén. Juan estaba llorando, él no podía hallar a nadie en el cielo que pudiera cruzar ese abismo, ni hombre ni ángel. Y por supuesto, los ángeles podían ser dignos, pero tenía que ser un redentor semejante, uno semejante a nosotros. Tenía que ser un ser humano. Y no podía hallarse un ser humano porque todos vinieron por el sexo, y el sexo era la manera pecaminosa de multiplicarse. Amén. Tenía entonces que hallarse uno como humano que naciera sin el sexo. Bendito Dios. Así que ¿qué hizo Dios? Tomó a sí mismo y vino en el nacimiento virginal y llegó a ser Emmanuel, y su sangre fue lo único digno. Amén. Entonces, cuando él cruzó ese abismo, aleluya, y pagó el precio y medió por todo el resto de nosotros, entonces se sentó como mediador y ahí ha estado sentado. Amén. Y el libro ha estado actualmente cerrado todo ese tiempo. Amén. Ahí está, pero ha estado en símbolos. Ellos lo vieron, pero en símbolos. Amén. Juan aún hasta oyó el anuncio, ven y ve, vio un caballo blanco, y el otro jinete, ven y ve, y vio otro caballo, pero lo vio en símbolo todo el tiempo. Amén. Ahora, pudo haberse tropezado en eso y haber dicho, bueno, lo mejor quiere decir esto y quiere decir aquello. Pero hallamos que en el libro de la Revelación o Apocalipsis, cuando el séptimo mensajero comience a dar su mensaje, el misterio, toditos los misterios ya habrán sido revelados. Aleluya. Eso es Apocalipsis 10, 1 al 7. Sería revelado en ese tiempo, en el tiempo cuando él está dando su mensaje. Amén. Entonces los 7 truenos dan sus 7 voces. Cuando Juan iba a escribir, le dijo que no escribiera, estaba prohibido. Eso es absolutamente un misterio. No está ni siquiera en forma de símbolo o nada. No, simplemente supimos que tronó. Amén.
Amén. Bueno, esto es algo de lo cual, como es un misterio, está dentro de los misterios revelados. ¿Cuántos lo creen? Y esa es la razón ahora. Ahora es cuando hallamos que esto está dando vuelta. He hablado con pastores que me han llamado por teléfono y dicen, pero mi hermano, algo ha pasado, porque donde quiera ahora hallamos que esta verdad está ahí al haberla entendido como la estamos entendiendo. Amén. Bien, ahora dice, en la última noche, cuando abrimos el primer sello, salió el jinete. Ahora, sepa y entienda que yo no supe esto antes. Yo voy allí, a ese lugar a donde me encuentro con el Señor, tomo mi Biblia, me siento ahí hasta. Entonces comienza a abrirse, yo tomo mi lápiz, mi pluma y comienzo a escribir allí, y me quedo ahí horas escribiendo todo lo que me ha sido dicho hasta que todo es terminado. Amén. Entonces regreso y empiezo a buscar y averiguar y me acuerdo, sí, esto lo dice en la Biblia en tal parte y esto lo dice acá. Tomo la concordancia y comienzo a averiguar y encuentro que aquí está y aquí está y aquí está, dice él, y se repite aquí y allá. Entonces me doy cuenta que está en perfecta armonía. Amén. Y entonces me doy cuenta que es Dios. Mientras esté comparando la escritura con la escritura, ahí está Dios en el negocio. Y esa es la manera como usted tiene que hacerlo también. Es como quien construye un edificio, piedra sobre piedra, cada cosa tiene que estar perfectamente conectada. Amén. Bueno, anoche abrimos el tercer sello, dice él. Primero fue el blanco, después el rojo y después el negro. Y hallamos que estos jinetes es el mismo jinete todo el tiempo, que es el espíritu del anticristo que comenzó allá. No tenía una corona, después recibió una. Y después hallamos que le fue dada una espada para tomar la paz de la tierra, y todo eso lo hemos hallado. Entonces vino con dogmas para procurar que la iglesia comprara todo lo que estaba pesando por un denario y por aquello, y le fue prohibido tocar el vino y el aceite, que era lo poquito que quedaba en la tierra para aquel tiempo. Amén. Y ustedes saben cómo terminamos la ilustración de lo que el Señor nos mostró que era el vino y el aceite y los efectos que tenía. Quizás pudo sonar un poquito raro cuando yo les dije a ustedes que se trataba pues del mismo efecto natural que tiene el vino en el hombre, que alegra el corazón del hombre. Asimismo pues en relación con el vino espiritual que baja, pero dice, es la verdad de todos modos. Amén. Muy bien. Entonces dijimos también, como el aceite representaba el espíritu, ya me supongo que ustedes todos escribieron eso. El aceite siempre simboliza el espíritu, y por eso es que las vírgenes fatuas que no tenían aceite se vieron diferentes de las vírgenes prudentes que sí tenían aceite, que es el Espíritu Santo, y cómo esto es dado a través de la Escritura. Ahora, yo por supuesto no procuro buscarle todas las Escrituras, porque hay cosas de las cuales usted casi a veces no puede ni hablar, y tomaría demasiado tiempo. Pero yo procuro mostrarle a ustedes las cosas más importantes para darle al pueblo algo que pueda ver perfectamente el cuadro. Amén. Pero si usted se sienta con uno solo de esos sellos, hombre, usted puede tomar meses en sermones cada noche con cada sello y no tocarlo siquiera. A eso para una prueba de cuánto encierran estos sellos. Amén. Es por eso que Él no pudo darnos todo, pero después de los sellos comenzó con esos tremendos mensajes. Amén. La señal. Amén. ¿Ve cuando Él nos habla de la sangre? Que mire, hermano, todos esos mensajes después del 63 salieron de allí. Él no podía darnos todo, y es verdad, pero ve, después de eso, con un solo puntico ya empezaron a salir todas esas verdades que estaban en los sellos. Por eso es que él dice que los sellos revelan el misterio desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Amén. Bendito el nombre del Señor. Amén. Entonces dice él, yo simplemente toco los puntos importantes para que usted pueda ver todo lo que es. Luego hallamos, como fue simbolizado, que el aceite y el vino están siempre conectados en la adoración, siempre. Y el vino, como dije, me vino a mí como simbolizando ese poder de estimulación o de estímulo por revelación. Entonces, eso es cuando algo ha sido revelado. ¿Cuánto me entienden? Entonces, eso lo llena de estímulo al creyente, porque está presentado por revelación. Es algo que Dios ha dicho que es un misterio. Usted no lo puede entender, pero después de un tiempo Dios baja y lo revela y lo vindica. Y entonces usted no se puede aguantar
usted siente el estímulo. Amén. Recuerde, si la verdad es revelada, entonces la verdad también es vindicada. Ahora, no importa cuán astuto puede ser una persona o cuán brillante puede ser en la mente, y si Dios no respalda lo que está diciendo, algo está mal. Amén. Porque tiene que ser respaldado por la palabra. Ahora, usted se puede imaginar a Moisés cuando él salió y dijo que vengan moscas, que vengan ranas, que vengan esto. Bueno, si no hubieran venido, entonces Dios no las había hablado. A él hubiera hablado su propia palabra. ¿Ve? Él pudo haber pensado que vendrían moscas, ¿ve usted? Pero si no vinieron moscas era porque Dios no lo había hablado. Y cuando Dios dice alguna cosa y usted lo dice, y usted va y lo dice porque es la palabra de Dios, y usted lo muestra en la Escritura porque Dios lo dice, entonces Dios respalda eso que Él dijo. Si no está escrito en la Biblia, pero Dios lo dice, Dios lo respalda de todas maneras si es palabra de Dios. Amén. Y si está fuera de la palabra, entonces es revelado a los profetas. Ahora, ¿cuándo entienden eso? Cuando digo fuera de la palabra, no estoy diciendo aquí en este caso que no está en armonía con la palabra, sino que, por ejemplo, aquí en la Escritura dice un caballo blanco, pero usted no sabe lo que es. Entonces tiene que ser revelado al profeta algo que no está escrito allí, pero que es la revelación de eso. ¿Cuándo me entiende? Entonces el profeta dice, fíjese, aún si no está escrito en la Biblia, ¿ve? Dios está detrás de eso si es su palabra. Y si está afuera, aparentemente porque no se ve eso en la Escritura, Él lo revela a su profeta. ¿Qué es lo que revela? La interpretación. Él no le añade ni le quita. Amén. Ahora, si nosotros no tuviéramos la revelación del profeta de hoy, pues siguiéramos diciendo un caballo blanco, un caballo rojo, un caballo negro, un caballo amarillo, y de ahí no saldríamos. Y entonces hasta cometeríamos el error de las denominaciones de creerse que ellos sabían lo que envolvía y empezaron a decir que el caballo blanco era este, que el rojo era esto, que si el verde. Pues entonces nosotros ahora decimos lo que es cada uno de estos jinetes con su caballo, porque el simbolismo estaba allí, pero Dios prometió que lo iba a revelar para este tiempo. ¿Lo ha revelado Dios? Entonces ¿a quién? A sus siervos los profetas. Amén. Entonces el poder de la revelación trae estímulo al creyente porque es el poder del vino, así como el vino natural estimula. Amén. El vino natural, cuando una persona está así, se lo dan, y por eso dice la Escritura que el vino alegra el corazón del hombre. Amén. Entonces, a donde hay el poder de la revelación de la palabra, Dios entonces da ese estímulo de gozo al creyente, ¿ve? Un estímulo que lo satisface, un estímulo que está vindicado, que está probado. Está en la Escritura, como lo hemos referido en estos días, como vino nuevo. Amén. Nos gusta referir a eso como dice, estos están borrachos o embriagados de vino nuevo, o sea, vino espiritual. Creo que la interpretación más perfecta sería vino espiritual. Amén. Así como el vino natural en sí estimula poder, así entonces el vino nuevo, al revelar la palabra, que ese espíritu, entonces produce ese estímulo. Dice, recuerde, la palabra en sí misma es espíritu. ¿Lo cree usted? En Juan 6 así está escrito. Así que léalo en la Escritura, dice, el espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Así que la palabra en sí misma es espíritu en forma de palabra. Y entonces usted ve que vivifica y trae a la vida. El espíritu de la palabra se pone a obrar y actuar para producir esa vida. Amén. Por ejemplo, fíjese, un pensamiento tiene que ser un pensamiento antes de que sea una palabra. Y entonces cuando es presentado, aparece la palabra. Amén. Ahora, esto es Dios. En sus pensamientos, Él ha puesto una palabra. Y cuando entonces recibimos esa palabra de Él, eso o ese pensamiento llega a ser una palabra. Por ejemplo, Dios reveló a Moisés lo que debiera hacer. Moisés habló y sucedió. Entonces, eso es cuando en verdad viene de Dios. Amén. Entonces hallamos que eso estimula, da gozo, porque es la palabra de Dios, es el vino nuevo, y el vino nuevo estimula cuando revela la palabra. Entonces trae gozo más allá de la medida que podemos pensar. Trae gozo
hasta que nuestra copa está rebosando. Ahora, él dice, y esto puede venir como respuesta a alguna vida en la congregación, yo sé que hay mucho fanatismo, y está hablando por supuesto hace de 8 años, cuando todavía Pentecostés era brincos y saltos y lenguas y danzas y cosas de eso. Dice, yo sé que todavía hay mucho fanatismo, y yo sé que hay unos que comienzan a danzar y bailan mientras la música está tocando. Dice, ahora, yo quiero que ustedes sepan que yo creo en eso. Ahora, ¿es bíblico danzar en el Espíritu? ¿Quién sabe? ¿Es bíblico hablar en lenguas? ¿Es bíblico sentir el gozo y la alegría? Eso es correcto. Lo que pasa con esta cosa es que en Pentecostés eso fue muy pervertido. Ahora él dice, yo creo en eso también, pero yo he visto gente en este día que mientras la música estaba tocando, todo el mundo estaba brincando y saltando, pero cuando la música se paró, también ellos se pararon. Amén. Ahí está. Bueno, dice, con todo, dice, yo no hallaría nada malo en eso, pero depende de cómo esa persona vive. Amén. Amén. Es por eso que aun cuando nosotros sabemos que esa es una etapa pasada y no estamos produciendo o procurando producir ese estímulo, ¿verdad? Como antiguamente, si un culto no tenía, usted sabe, la brincaera, ay, qué frío fue el culto. Esa era la expresión en el pasado. Hoy no podemos hacer eso porque la frialdad no viene por eso, ¿no? Ni el calorcito tampoco. Eso viene todo por lo que la palabra es. Amén. Y en aquel tiempo tenemos que confesar que a veces un culto se llevaba a cabo, hermano, mire, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Mire, hermano, no pudimos predicar, hermano. Eso era completa ignorancia, ¿verdad? El estímulo del Espíritu estaba una aparente bendición y entonces pues cogíamos las conchas del cambur en vez de comernos los cambures, o sea, las bananas, ¿verdad? Y eso es lo que pasaba, ¿no? Cogíamos el envoltorio y dejábamos lo de adentro ahí. Eso fue lo que Pentecostés trajo y muchos erramos en eso. Amén. Hoy no estamos procurando estimular con la música para que usted comience a danzar y darle vuelta al piso, ni a temblar, ni esas cosas. Pero aquí es donde yo quiero que usted tenga mucho cuidado, porque usted como hermano o hermana no está llamado a juzgar a su hermano y a su hermana. Y muchas veces tenemos una enorme viga en el ojo y estamos más prontos para verle la cosita esa, ¿cómo llaman? La motica en el ojo de nuestro hermano y nuestra hermana. Amén. Yo no estoy de acuerdo que durante el culto hay alguna cosa, y especialmente durante la predicación, alguna cosa que un hermano o una hermana esté haciendo que vaya a estorbar el culto. Eso no es correcto. Amén. Pero si llega el momento de adoración del culto y una cosita de esta suceda, y entre paréntesis, esto no es para que se me agarren de ahí y empiecen todos a brincar y a saltar y a temblar. Yo no estoy diciendo eso. Amén. Pero si en un movimiento de un culto el Espíritu se mueve y estamos con la libertad para rendirle culto, mire, yo he estado oyendo la cinta del profeta y él ha estado aquí, mire, así, allí, ¿verdad? Porque se ha movido el Espíritu, y quién más que él sabía que era el Espíritu de Dios que se estaba moviendo. Amén. Y yo no quiero, nadie puede limitar eso. Ahora, sabemos que mucho de esto es etapa pasada. ¿Cuánto me entienden? Es etapa pasada. Pero no caiga usted en la falta de estar juzgando y criticando, porque usted puede tener una viga más grande en el ojo suyo, y entonces usted sabe, usted tendrá que vérsela con el Señor. Usted estará cometiendo algunos errores más garrafones y más grandes, y usted ve al hermanito que hacen tantos meses que aquí nadie, por ejemplo, en estos días pasados aquí yo vi a algunos hermanitos que en verdad yo mismo he estado sintiendo que el Señor estaba dirigiéndonos. Yo no vine con esa intención al culto, y no estoy diciendo que con eso volvimos a Pentecostés, porque yo no sé cuántos meses o años yo tenía que no veía, pero yo sentí que el pueblo estaba sintiendo una bendición, porque estábamos siendo llamados no a brincar y a saltar, sino a confesar, a buscar al Señor. Amén. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado, no tengamos esa precipitación de ir a juzgar al hermano o al pastor o al que es. Tengamos mucho cuidado. Y ahora estoy diciendo esto porque aquí está, el profeta dice, hubo mucho fanatismo en eso. Amén. Y mucha gente hacía estas cosas mientras la música andaba y porque eran estimulados para eso.
Pero dice, ahora recordemos que es la palabra lo que lo hace todo. Amén. Entonces dice, aún eso dice, yo no lo encuentro muy malo. El asunto está en la clase de vida que esa persona vive. ¿Cuánto me entienden? Y por supuesto las cosas hechas decentemente y con orden. No importa, mientras más espiritual usted crea que es, más orden guardará en el culto. Usted no va a interrumpir la predicación, ni va a interrumpir nada, ni a procurar hacer la mímica para que la gente lo vea usted haciendo una cosa mejor que los demás. No, señor, mientras más espiritual es, mejor usted se va a comportar. Pero nadie puede privar, ¿verdad? Cuando el Espíritu se mueve sobre una persona, uno brinca, uno salta, uno hace esto, ¿verdad? Yo he dicho muchas veces que cuando el Espíritu vino sobre los apóstoles, imagínense las diferentes manifestaciones que tuvieron, el mismo profeta lo dice. Y es como cuando usted tiene un zócate de electricidad o de corriente, unos cables ahí que tienen corriente, alguien la agarra y depende cómo esté su estado emocional o cómo sea su vida espiritual. Alguien toca la corriente y pega un grito, otro lo hace saltar. A mí me ha hecho gritar y a mí me ha hecho saltar la corriente. Otros se quedan estáticos, se ponen amarillos y verdes y todos los colores, ¿verdad? Otros se quedan mudos, porque es la reacción que tiene el Espíritu sobre la vida. Por eso la Biblia está llena de reacciones emocionales que el Espíritu produce en la vida. ¿Cuánto me entienden? Amén. Bueno, unos profetizan, unos hacen esto y unos hacen aquello. Y quiero decirles con esto, pues, que muchas de estas etapas están superadas como parte del culto. Amén. Pero estoy hablando de que Dios no puede pararse en ellas, porque si es Dios es soberano, ¿quién es usted y quién soy yo para decir que ese hermano o esa hermana está en la carne, esté acá? Si ese hermano o esa hermana está en la carne, es asunto de él con el Señor, pero Dios no me ha mandado a juzgar a ese hermano. Y ahí está el pecado, hermano, de creer que yo sé más o que usted sabe más, y entonces usted juzga mal a su hermano, y aquel está haciendo mal y usted está haciendo peor, porque usted va a tener que darle cuenta a Dios que le dijo, no juzguéis. ¿Cuánto me entiende? Y estoy diciendo esto porque no sea que el enemigo vaya a hacerle pensar a usted que usted está muy espiritual por las nubes y usted está peor que los demás. Así que tenga cuidado. Amén. Entonces, usted comienza a ver que la palabra viene. Eso es la cosa que verdaderamente trae vida, la palabra. Y es la palabra la que está en el gozo del estímulo del vino nuevo. Y eso fue lo que sucedió en Pentecostés cuando la palabra fue vindicada. ¿Oyó esto? Eso fue lo que sucedió en Pentecostés cuando la palabra fue vindicada. Amén. Entonces usted recuerda a Jesús diciéndole a los discípulos, he aquí yo os envío la promesa de mi Padre, vayan a Jerusalén y esperen hasta. Amén. ¿Cuál fue la promesa del Padre? Joel 2:28. Amén. ¿Cuál otra? Isaías 28:19, que con lengua de tartamudos iban a hablar, y así sucedió en aquel día. Amén. Ahora usted puede imaginarse que para aquellos que están quietecitos, y esta es la referencia al profeta, dice, algunos pudo haber dicho, hermano, ya lo hemos recibido, mejor es que nos vamos, lo aceptemos por la fe. Eso podía haber sido una buena doctrina bautista. Amén. Ahora usted ve como el profeta se va al otro lado y le dice a usted que el otro lado tampoco sirve. Los dos extremos son malos. Amén. ¿Cuánto me entiende? Hermano, mire, el Señor nos dijo que así, luego recibamos, que vayamos allá hasta. Entonces dice, algunos pudieron haber dicho, hermano, recibámoslo por la fe, si ya lo hemos recibido por la fe. Desde que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, etc. Pero desde que creíste, ¿qué? Desde que creísteis que el Espíritu Santo viene sobre usted para bautizarlo. Amén. ¿Por qué no habían sido bautizados aquellos creyentes en Éfeso? Porque ellos ni siquiera sabían que el Espíritu Santo había de venir. ¿Cuánto me entienden? Y hay gente que no cree que el Espíritu Santo viene a bautizarlos, sino que le dicen que ya lo recibimos por la fe. Dice, eso puede ser una buena doctrina bautista, dice, pero eso no funcionó con los hermanos en el aposento alto. Amén. Así que ¿qué? Ellos esperaron hasta que el ministerio de la palabra fuera vindicada. Y cuando usted viene a buscar el Espíritu Santo, haga usted lo mismo. Amén. No diga, hermano, ya lo recibí por la fe. Dese cuenta a ver si en verdad usted lo recibió. Amén. Entonces dice, usted no puede recibir esto por la fe. Usted tiene que aceptar a Cristo por la fe. Eso es correcto. Entonces usted acepta al Espíritu Santo por fe. Y entonces usted deja que el Espíritu Santo venga y le dé la circuncisión como un testimonio
de que él ha aceptado su fe. Amén. Ahora, ¿le parece que está bien eso? ¿Cuántos entendieron esa parte bien? ¿Lo entendió? Él dice, usted no puede aceptar esto por la fe de esta manera. Usted tiene que aceptar a Cristo por la fe. Y después usted acepta al Espíritu Santo por la fe. Entonces el Espíritu Santo viene y le da la circuncisión como testimonio de que él ha aceptado su fe. Dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia, pero Dios le dio la señal de la circuncisión como la confirmación de que él había aceptado su fe. Amén. Así que esta es la misma cosa que debemos hacer. Debemos esperar en el Espíritu Santo hasta que él haya hecho algo. No necesariamente porque hayamos hablado en lenguas, no porque hayamos danzado o porque nos hayamos hecho emocional o hayamos gritado, sino hasta que hayamos sido cambiados. Amén. Hasta que algo actualmente suceda. No me importa en la forma que venga, el asunto es que suceda, y esa es la cosa importante. Amén. Por eso es que en otro mensaje él dijo, hermano, el bautismo del Espíritu Santo es algo que sabemos que ha sucedido en nuestras vidas. Yo hice una nota aquí no por agregar el mensaje del profeta, pero porque creo que será conveniente aquí y a los que nos oyen por la cinta. Pero yo creo que esto es lo que debe hacer una persona que dice que ha creído el mensaje y no lo está viviendo. Quizás esa persona debe doblar su rodilla. Amén. Y hermano, no pararse hasta que sienta que el Espíritu lo ha visitado, creyendo que es la promesa, es sí y es amén. ¿Cuánto me entienden? Cuando usted, por ejemplo, como creyente tiene tanta lucha y entonces usted cae y se vuelve a levantar y está con ese serrucho, quizá a usted le hace falta algo de eso. Enciérrese con Dios, muera allí en la presencia de Él, hasta que usted sienta que algo ha sucedido. Cuando usted se levanta de allí, hermano, usted no puede ser la misma persona. Él dice, hasta que venga el cambio. Amén. Él dice, yo creo en hablar en lenguas y en todas estas cosas que están correctas. Pero eso de hablar en lenguas solo no funciona. Usted sabe que no funciona. Si funcionara, mire hermano, nosotros bautizamos aquí a gente que ahora la lengua la está usando para fumar, para pintárselo, para usarla en palabras soeces. Si las lenguas solas fueran el bautismo, es imposible, porque el bautismo es el sello. Amén. El bautismo es el sello de propiedad. Cuando usted siente que Dios baja para sellarlo. ¿Qué siente usted? Es un asunto muy personal, eso es lo que le decía ahora. Cuando usted llega a tener contacto con la corriente, hermano, usted puede recibir una reacción diferente de otro. Diferente de otro. Pero el asunto es que usted sintió que le llegó el contacto. Usted sintió que algo sucedió en su vida. Amén. Así que las lenguas solo no lo hacen. Y dice, yo he visto a brujos hablar en lenguas. Yo los he visto bailar en el espíritu. Yo le he visto poner un lápiz y escribir en una lengua extraña y alguien viene y le interpreta y le dice usted lo que pasó. Dicen, escriben exactamente lo que pasó y estaba correcto en esa manera. Yo le he visto a ellos, dice, echarse tierra en la cabeza y sajarse con cuchillo y la sangre corriendo por todo ellos como un animal, y invocando al diablo. Así que hablando en lenguas como una señal no es la señal de que usted ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Ahora ahí tenemos que ser muy francos, ¿verdad que sí? Amén. Eso lo creímos porque fue inyectado en nosotros esa doctrina denominacional, que cuando una persona habla en lengua recibe el Espíritu Santo. Ahora seamos francos y sinceros. Usted va a decir a mí que usted no recuerda a una persona que recibió el bautismo del Espíritu Santo que habló en lengua según esa persona lo dijo. ¿Puede usted recordar algunos a dónde están ahora? Pues entonces eso es prueba de que no recibieron el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuánto me entiende? Porque usted puede ser inspirado y ungido por otro espíritu y hablar en lenguas y danzar. En su espíritu puede usted danzar, pero ahora falta que usted dance en el espíritu y verdad. Habla en lenguas en espíritu y en verdad. Ahí está el coco, digo yo, la clave. Hay que rendirle culto a Dios en espíritu y en verdad. Oh, ese hermano está en el espíritu y estará también en la verdad.
¿Ve usted? La palabra tiene que estar perfectamente combinada. ¿Cuánto me entiende? Perfectamente combinada. La gente piensa, los pentecostales han pensado toda la vida, y nosotros estamos incluidos cuando estábamos en esa etapa de que el asunto era en el espíritu. Hermano, ese hermano es un hombre espiritual. ¿Ah? ¿Ustedes no saben que el diablo es un ser bastante espiritual también? Pero del otro lado. ¿Ah? Y él puede ungir como hizo con aquellos profetas que vinieron a contarle a Acab. ¿Usted recuerda cómo el profeta Miqueas dice? Que él vio bajar del cielo a la voz de Dios un espíritu que vino y ungió los labios para mentir. Y le dijo, anda que tú vas a prosperar. Y Miqueas le dijo, hoy estará Israel sin pastor. Dos hombres ungidos diciendo completamente lo opuesto. Y el que más creía que era ungido, porque eso es lo que pasa, el que generalmente cree que sabe más es el que está más pronto para criticar al otro, le dio una cachetada a Miqueas y le dice, ¿de dónde se me salió el espíritu de Jehová a mí para entrar en ti? Le dice, lo vas a ver en aquel día cuando estés escondiendo de cámara en cámara. Ahí estaba, no solamente profetizándole una cosa, sino diciéndole el futuro también. ¿Cuánto me entienden? Bueno, entonces tenemos que tener cuidado con esto. Bendito el nombre del Señor. Amén. Entonces el profeta dice, aunque hable lenguas de hombres y de ángeles y no tengo caridad, de nada me sirve, aun cuando pudiera hacerlo. Así que estas cosas no quieren decir nada, ni significan de que usted ha recibido el Espíritu Santo. Pero cuando Él, la persona, el Espíritu inmortal de Cristo llega a ser su Salvador personal y lo cambia a usted, amén, y le cambia la mirada para que usted mire derechito al Calvario, en su palabra dice, algo ha pasado. Aleluya. Entonces nadie tendrá que decirle a usted lo que debe hacer. Usted sabe lo que debe hacer, y nadie le dirá a usted algo de él, porque usted sabrá cuándo sucedió. Entonces el vino nuevo, cuando trae la revelación, entonces lo revela, y eso fue lo que sucedió allá en Pentecostés. Amén. Ellos sabían que estaba supuesto a venir el Espíritu y ser derramado sobre ellos, y esperaron hasta que eso sucedió. Y cuando la vindicación de la revelación sucedió, entonces el estímulo fue sobre ellos. Amén. Entonces dice, subieron de calor también. Subieron de calor. ¿Por qué? Porque el calor fue tanto que los llevó a la calle, y ahí no tuvieron temor. Después que estaban a puertas cerradas, fueron a la calle y no le tuvieron temor a la gente y comenzaron a predicar el evangelio. Algo había sucedido. La verdadera palabra de promesa fue vindicada. Amén. Bendito el nombre del Señor. Él dice ahora, déjeme decirle algo aquí. Si eso trajo sobre esa gente allá un testimonio tan poderoso y positivo, que cada uno de ellos selló su vida de testimonio con sangre, no importa lo que pasó, mientras ellos vivieron no pudieron sacudirse de esa experiencia. Se quedó en ellos porque era la verdadera palabra de Dios prometida y vindicada. Entonces la revelación llegó a ser vindicada, y ellos murieron sellando su testimonio con su propia sangre. Entonces dice, si eso sucedió ayer, dice, mire ahora la promesa para los últimos días. Aquí la estamos viendo vindicada delante de nosotros. En el presente, la venida del Espíritu Santo haciendo las obras que debiera hacer, y la hallamos en medio nuestro. Dice, ¿cómo podemos oír esto en este tiempo? Algo tiene que suceder, le digo, mi hermano. Cuando la verdad sincera y real llega al creyente predestinado, cuando esa luz da sobre esa simiente, algo tiene que suceder para que arranque para vida nueva. Eso fue lo que pasó con la mujercita, dice él, allá en el pozo. Cuando los sacerdotes dijeron, él es un diablo, es esto, y estaba diciendo cosas, esa mujercita, como era simiente predestinada, pensó diferente. Amén. Ahora dice, recuerde que el Señor Jesús dijo, ningún hombre viene a mí a menos que el Padre lo traiga, y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Amén. Ahora dice, el anticristo, el espíritu del anticristo que estamos estudiando,
en las denominaciones, dice, está probado como un anticristo dentro del sistema denominacional. Ahora dice, sea honesto, un hombre que pueda salir de aquí, después de oír cómo Dios está vindicando y probando esto, algo mal hay en él, si él sigue creyendo que el sistema denominacional no es anticristo. Amén. Ahora, esa es una expresión tremendamente dura. Él quiere decir con esto, si una persona después de oírnos todo lo que hemos dicho, cómo Dios nos está probando que el sistema denominacional, que es el sistema organizado, es un anticristo, o sea, porque es anticristo, antipalabra, porque dice cosas contrarias a la palabra, y no importa que usted tenga 90 o 80% de la palabra, Eva tuvo 99% de la palabra. Ella falló en una sola y eso fue suficiente para que tirara a la raza en la destrucción en que estamos. No importa cuánto la denominación suya tenga tanto de la verdad, es que tiene que tener toda la verdad. Si no tiene toda la verdad, algo anda mal. Dice que el hombre vive por toda palabra que sale de la boca de Dios. Él no dijo de una porción, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendito el nombre del Señor. Amén. Oh, aleluya. Entonces dice, si un hombre hace eso, dice, algo anda mal. ¿Por qué? Hasta por la historia está probada. Todo allí, la Biblia y todo, es anticristo. Y Roma está a la cabeza de todo. Y las iglesias hijas siguen juntamente con ella. Y por eso que la Escritura dice que ambas serán lanzados al infierno. La madre y las hijas. Ahora, ¿ve usted por qué las denominaciones no pueden aceptar este mensaje? Amén. Porque ellos no pueden admitir jamás de que ellos van a ser echados al infierno. Pero eso es lo que la Escritura dice, y creo que si no aquí, un poco más adelante, el profeta lo va a probar cuando toma el mensaje a Tiatira, que es cuando le da el tiempo a Tiatira a arrepentirse, y Tiatira justamente es en la edad del oscurantismo. Lo vamos a ver ahora. Yo no sé si llegaremos a esa parte aquí, pero lo vamos a ver. Entonces, él dice, la madre como las hijas van a seguir juntos. Amén. Entonces, el día en que estamos viviendo es cuando va a suceder. Aleluya. Por eso a quien nos ha revelado esto, debemos estar llenos de gozo inefable y glorificado. Bueno, aquella mujercita en el pozo, cuando la verdad le dio, dice, la semilla reventó. Ahora, y se recuerde, la Biblia dice que en el último día, que este anticristo va a engañar a todo el mundo. Y solamente habrá un número muy pequeño cuyos nombres fueron puestos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y cuando esta verdadera vindicación de la palabra de Dios, verdaderamente revelada, toca ese corazón, entonces esa persona corre para el agua enseguida. Amén. Y corre hasta donde está el Espíritu Santo tan rápido y tan duro como puede, y usted no lo puede parar, porque, aleluya, la vida nueva ha brotado en él. Amén. Aleluya. Entonces, fíjese cómo él mete aquí unos punticos. Le dice, hablaba con un hombre no hace mucho, y estaba procurando discutir conmigo y decir, ¿no te da vergüenza, hermano Branham, decir que Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días? Él le dijo, pues eso es lo que la Biblia dice, pero no sabes que tenemos evidencia de que el mundo tiene millones de años de viejo. Dice, eso no tiene nada que ver con eso. En Génesis 1:1 dice, en el principio Dios crió los cielos y la tierra, punto. Amén. Ahora no dice cuándo, pero dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora hay que ver lo que es el principio. Así que más bien ellos estarán equivocados, creyendo que tienen no sé cuántos millones y tienen muchísimo más. Pero ve, es que el incrédulo es así, porque Dios dice 6 días, ¿ve? 6 días, ellos creen que son días literales, aunque le advierto que Dios puede hacerlo en días literales. ¿Qué dificultad hay para Dios que tiene el poder de la palabra? Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Entonces dice, ahora, el mundo, la tierra estaba sin forma, y usted sabe cómo dice la Escritura.
Ahora fíjese lo que él dice: yo creo que toda semilla estaba allí, quizás de una civilización antigua o algo, pero tan pronto como el agua fue levantada de la tierra y la luz chocó con esas simientes, entonces los árboles aparecieron por todas partes del mundo. Dice, lo mismo sucede con un ser humano, porque esto es un tipo. Amén. Dice, cuando toda la niebla es movida y la verdad es revelada a esa simiente genuina allí que todavía tiene vida, y la luz del evangelio puede darle o brillar sobre ella por la vindicación propia de la palabra, esa simiente viene a vida. ¿Por qué? Porque tiene vida en ella. Fuera de eso no puede vivir. Fuera de eso no tiene vida. Ahora, esos nombres de que le decía están escritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. ¿Qué va a pasar con ellos? Ellos tienen que salir tan cierto como cualquier cosa. Por eso es que Jesús está allí sentado y esperando en su obra de mediador hasta que la última simiente aparezca, y él sabrá exactamente cuándo brillarle la luz. Aleluya. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Amén. El otro día un hermano me envió una notica, la recogí, y ustedes saben que yo escogí a Ireneo como uno de los mensajeros de las edades. ¿Sabe lo que él dijo? Que cuando el último miembro del cuerpo haya entrado en la última edad, la cosa sería revelada en ese tiempo. Dice, y aquí lo ve usted, exactamente, estamos en ese día. Aleluya, gloria a Dios, amén. Entonces, ve usted, Pentecostés en aquel tiempo pues fue allá lleno de gozo, estaban verdaderamente estimulados, y yo creo que cualquiera sería estimulado de la misma manera. Pero ahora vamos a ver un momentico a ver si esto está en armonía con la Escritura. ¿Recuerdan a David? Él fue tan estimulado en una ocasión que dijo, mi copa está rebosando, y yo le aseguro que algo había pasado en su vida. ¿Qué hizo que él dijera o experimentara y dijera, mi copa está rebosando? Bueno, él estaba en el Espíritu, y usted sabe que él fue un profeta, la Biblia lo dice así. Entonces, si él fue un profeta y él estaba en el Espíritu, dice, él vio la resurrección. Y el Salmo 16 dice, no, has visto que mi carne se llenó de alegría y descanso en paz. Dice, porque no dejaste mi alma en el infierno, ni permites que tu santo vea corrupción. Entonces, para David, en el Espíritu le estaba hablando de la resurrección. Y eso, por supuesto, que esperanza más gloriosa es saber que una vez que muramos y el diablo nos puede amenazar, la palabra del profeta dice, dígale que aunque muramos, la promesa es, él nos levantará en el día postrero. Le digo, dice él, su copa tenía que estar rebosando, porque no importa lo que pudiera ser, él había visto que la resurrección era una realidad. Y usted recuerda en otra ocasión también, dice cuando, bueno, él toca aquí dos puntos. Él dice una vez, usted recuerda cómo el arca fue robada por el enemigo y fue llevado allá y la llevaron casi el dios Dagón, y usted sabe cómo cada vez que la ponían ahí junto, la pusieron ahí, apareció el dios Dagón caído y de otra vez roto con los brazos y no sé qué, todo roto. Dice, esa era la cosa más caliente que podían tener en las manos esa gente, el arca del Señor. Amén. Pero llegó el tiempo cuando ellos tenían que soltarse de eso, y llegó el tiempo cuando el arca, después de dar vueltas, tuvo que volver a Jerusalén. Y usted recuerda lo que pasó en aquella ocasión, no en la primera vez cuando hubo la muerte de Usías, sino cuando sucedió la segunda vez, cuando David vio el arca que venía, dice, su copa comenzó a rebosar de estímulo, y usted sabe cómo danzó delante del pueblo. Y su esposa fue una de esas que le criticó. Y le criticó porque le criticó y llegó a quedar estéril. Criticar una genuina manifestación del Espíritu es muy peligroso. ¿Cuánto me entienden? Amén. Criticar una genuina manifestación del Espíritu Santo es muy peligroso. Y cuando en aquella ocasión lo hizo aquella mujer, quedó estéril para toda la vida. ¿Ve usted?
que si usted ve alguna cosa que no, bueno, ore por ese hermano. Si usted es tan espiritual, ore por él, ¿verdad? Pero cuídese en esto. ¿Cuánto me entiende? Amén. Ahora repito, nadie vaya a creer que el hermano Cardona está procurando estimular algo del viejo Pentecostés. No, señor. Pero cuando el profeta dice, yo creo en lenguas, yo creo en el Espíritu, y él a veces estaba en el púlpito y dije, hermano, lo que siento ahorita es tan tremendo que pareciera que debiera hablar en lenguas. Eso fue lo que él dijo. ¿Usted me entiende? No lo hizo porque era un hombre espiritual. Y si hablaba en lengua, pues tenía que ser una lengua que todos pudieran entender. Pero él estaba hablando del gozo que él sentía, y él no podía decir eso al menos que él supiera que estaba diciendo algo que era correcto. ¿Cuánto me entiende? Pero el profeta no empezó a interrumpir, ni más bien, como digamos, censuró como profeta con la palabra de Dios, a aquellos que interrumpieron cuando él estaba predicando con algún mensaje en el Espíritu que ni siquiera era en orden con la palabra. Entonces, el creyente espiritual juzga las cosas conforme a la palabra. Y si no es un profeta, no juzga el corazón del hermano o de la hermana. ¿Cuánto me entienden? Amén. Entonces dice, ¿qué pasó con David? Bueno, su copa comenzó a rebosar porque él vio que la palabra estaba volviendo a su lugar. Entonces danzó en el espíritu y giró y brincó y saltó porque su copa está rebosando. ¿Por qué estuvo rebosando? Porque él vio la palabra que estaba regresando. Para ver el tipo perfecto allí. Amén. La palabra, el arca, que es la palabra, estaba regresando a él, a la ciudad de David. Lea eso en 2 Samuel 6. Amén. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces David fue estimulado cuando vio que el arca venía a su ciudad. Y el profeta dice, él vio que la palabra estaba regresando. Y él dice, pues yo imagino que cualquiera puede ser tremendamente estimulado cuando después de todos estos años ve que la palabra prometida para la edad está siendo vindicada. Amén. Bueno, él dice, parece que no voy a poder entrar en el sello, mejor es que entonces leamos otra vez los versículos. Cuando abrió el cuarto sello, oyó la voz del cuarto animal decir, ven y ve, y entonces usted sabe cómo él vio lo que vio. Dice ahora, veamos esto. ¿Quién abrió este sello, este cuarto sello? El Cordero. No había ninguno más digno, ninguno podía hacerlo. Entonces el Cordero abrió el cuarto sello y el cuarto animal, o sea, el ser viviente, como un águila, le dijo a Juan, ven y ve. Amén. Ven y ve que el cuarto misterio del plan de la redención que ha sido escondida en este libro. Entonces, en otras palabras, estaba diciéndole, hay un cuarto misterio aquí, yo te lo he mostrado en símbolos. Amén. Yo no sé si Juan en ese tiempo lo llegó a entender, pero fue un misterio y él escribió lo que vio. El Cordero estaba abriendo el sello y Dios no estaba todavía en disposición de revelarlo porque había de dejarlo para los últimos días. Ahora, hemos tenido símbolos, hemos conjeturado sobre ellos y algunas veces hemos hecho bastante bien, pero ahora ha llegado el tiempo de proseguir adelante. En los últimos días, ahora podemos mirar para atrás y ver lo que fue, y también vemos lo que pudo ser, porque estamos en el fin de la edad de la iglesia, justamente antes del rapto. Ahora, ¿cómo puede alguien decir que la novia va a pasar por la tribulación? Yo no puedo ver eso. ¿Qué tiene que ver la novia o hacer la novia en la tribulación cuando ya no tiene pecado? Ahora, estoy hablando de la novia, no de la iglesia. La iglesia tiene que pasar por la tribulación. Estoy hablando de la novia. La novia no tiene ni un pecado en contra de ella. Ha sido echada en el cloro y lejía de Dios y no hay ni siquiera el olor de ellos. No queda nada. Ellos están perfectos delante de Dios. Y sepa usted, no necesitará la tribulación para purificarlos a ellos. A los otros sí. Amén. No se necesita la tribulación para perfeccionar o purificar a la novia, pero a los otros sí.
La iglesia pasa por la tribulación, pero la novia no. Amén. Ahora, estamos tomando todos los símbolos como fueron mostrados a la iglesia. Usted sabe, Noé fue un tipo paralelo a eso. Él pasó por la tribulación, pero siguió en el pecado. Pero antes de que él pasara por la tribulación, ya Enoc se había ido. Amén. Enoc es el tipo del santo de Dios que se va antes del período de la tribulación. Amén. Ahora usted se da cuenta que al abrir los sellos del Cordero, la primer animal que hallamos fue el león. Eso lo vimos también en las edades de la iglesia. El segundo animal era el que tenía la cara como de un becerro. El tercero tenía la cara de un hombre, pero el cuarto tenía la cara de un águila. Ahora, esta es la manera exacta como en rotación tenía que ser. Tenía que aún ser puesta de esa manera en el libro allí. Y por supuesto, yo sé cuánto la gente ha pensado de estos cuatro animales y lo que han dicho del libro de los Hechos y estas cosas, y dicen que el libro de los Hechos está fundado sobre los cuatro evangelios, pero hallamos que es viceversa. Los cuatro evangelios son los que guardan el libro de los Hechos. Es de la fuente de esos cuatro evangelios que se escribió el libro de los Hechos. Amén. O sea, en los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles. ¿Cuánto me entienden? Y hallamos en el libro que ellos son los que están guardando el libro de los hechos, este, oeste, norte y sur. Amén. Y si ustedes recuerdan, cuando vimos las edades de la iglesia, ¿cómo explicamos eso? Ahora dice, estamos viendo ahora revelado el último de los jinetes, obrando con el anticristo. El próximo sello será las almas debajo del altar, después el juicio y después el fin de la edad. Amén. Entonces dice, justamente en el séptimo sello viene entonces que el derramamiento de las copas y todo lo demás que todavía no sabemos mucho. Pero ahora aquí hallamos, dice que este tercio aquí es un águila. Este hombre, esta criatura viviente que manifiesta aquí como cuarto, haciéndole resistencia al cuarto animal, es un águila. Ahora, en otras palabras, hay cuatro diferentes edades. Una la edad del león, otra la edad del becerro, etc. Pero ahora, en esta edad, cuarta edad, dice, ven y ve para que veas el cuarto misterio del libro de la redención que ha estado escondido en este libro. Juan fue a ver y vio un caballo amarillo, y aquí estaba el mismo jinete montado sobre el caballo amarillo, pero ahora tenía un nombre que se llamaba muerte. Ahora fíjese, dice él, los anteriores no tenían nombres, ni el caballo ni el jinete, ninguno tenía nombre, pero ahora este cuarto jinete tiene el nombre de muerte. Ahora nos es revelado lo que él es. Este jinete es la muerte. Amén. Yo quisiera tardarme un poquito en este mensaje para hacérselo claro, pero recuerde que todo lo que es anti es muerte. Anticristo es contrario a Cristo, contrario a la palabra, eso es muerte. Tiene que ser muerte porque hay solamente dos cosas en la vida, y es vida y muerte. Entonces eso prueba de que el Espíritu Santo y su revelación en este día es exactamente la verdad. ¿Por qué? El anticristo es muerte porque es contrario a la palabra, y por eso este hombre es llamado muerte. Amén. Ahora, no fue mencionado antes en los otros jinetes, pero ahora es mencionado que tiene el nombre muerte. Bajo la revelación del león, aquí quiero yo que ustedes estén muy cerca, bajo la revelación del león en su primera edad no fue revelado que era muerte. La otra edad dice tampoco.
¿Ve? Que era la edad del oscurantismo. ¿Ve? Ni tampoco cuando apareció el animal en forma de hombre con sabiduría, representando a los reformadores Lutero, Wesley y los demás, todavía no había sido revelado que esos jinetes eran la muerte. ¿Cuánto me entienden? Pero en la edad del águila, que es la última edad, que es la edad profética, a donde debiera levantarse el mensaje profético, a quien viene el secreto al profeta, entonces sí es revelado el nombre de ese jinete. Amén. Vamos a ver si nos quedamos un poquito aquí, a ver qué podemos hallar, dice él, para que usted lo entienda completo. Ahora, no estoy hablando solamente de este grupo aquí, dice él, estas cintas van a donde quieren. Y me gusta hacerlo claro, porque a veces una persona consigue una sola cinta y luego, no sabiendo el resto, y usted sabe, quedan como en el aire. Dios ha prometido para este día, cuando todo esté terminado, que en este tiempo se iban a hallar todas las cosas mezcladas. Hemos hallado a gente decir que tiene el manto de Elías y otro que tiene esto. Hay un hombre llamado John Alexander Dewey que fue enterrado, envuelto en una manta porque él dijo que era Elías. Y tenemos toda esa serie de cosas por aquí. ¿Qué es esto? Esto es simplemente para desviarlo a usted de la verdad que iba a ser presentada. Usted sabe que hubieron falsos cristos antes de que Jesús viniera. Siempre es Satán procurando estorbar las mentes de la gente en su fe antes de que llegue lo que va a llegar. Eso es todo. ¿No recuerdan a Gamaliel decir la misma cosa a los judíos en su día? Dice, ¿no recuerdan ustedes que hubo un hombre que profesó ser esto y aquello y sacó a 400 por el desierto y ahí pereció? Entonces el profeta dice, el Señor Jesús dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Como Gamaliel era un hombre sabio, le dijo, dejen esos hombres quietos, si no es de Dios se acaba, pero si es de Dios, cuidado como se encuentran resistiendo a Dios. El profeta dice, este hombre era un maestro y usó de sabiduría. Ahora dice, para terminar estos misterios, Dios prometió que un genuino Elías iba a levantarse, un hombre ungido con el Espíritu que revelaría estas cosas conforme lo está prometido en Malaquías 4. Yo tengo algunas notas de algunos ya por ahí que me han escrito algunas cosas y me gustaría hablar con algunos de los que me han dicho por ahí algunas cosas, dice el profeta, pero yo quiero decirle, es lo mismo, va a suceder lo mismo que sucedió cuando apareció Juan, que era el precursor de Cristo. ¿Por qué no le reconocieron a él? No obstante que había sido profetizado que venía. ¿Por qué? Porque de él fue dicho algunas cosas que iban a suceder y ellos la miraron de manera, usted sabe, directa. El desierto iba a ser levantado y los montes iban a ser abajados y todo iba a ser plan. Estaban mirándolo, como lo vimos en uno de los sellos pasados, mirándolo literalmente y no sabía porque estaban hablando en el sentido espiritual. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Hallaron que Juan el Bautista era un hombre que no tenía una tarjeta de compañerismo, no tenía credenciales, ni siquiera tenía la educación de una escuela común. Nos dice por la historia que dejó a sus familiares y se fue al desierto cuando tenía 9 años después de la muerte de su padre y su madre, y allí se levantó. Entonces, ¿qué dice? El trabajo que él tenía era muy importante para estar mezclándose con algún seminario. El trabajo de él era anunciar la venida del Mesías. Amén. Ahora, Dios no podía usar un hombre lleno de teología, no puede hacer eso, porque el tal regresa de nuevo a su escuela de aprendizaje, regresa otra vez. Así que cuando él ve algo, eso lo que hace es procurar volver otra vez a donde había estado. Amén. Por eso es que las escuelas han pasado por alto la verdad de Dios. Y dice él, mire usted que en cuanto a el Elías, Juan el Bautista, el Elías, dice, aún los discípulos no supieron quién era. Amén. Por eso le dijeron al maestro, maestro, ¿y no dice la escritura que el Elías ha de venir? Y le dijo, hombre, ya vino y ustedes no le conocieron. Amén. Dice, ahí es donde yo tomo el tipo de la resurrección o del rapto. Amén. Puede sonar muy raro, dice él,
Pero usted quizás sabrá un poquito más después de esta noche, Dios mediante, cómo va a ser. Será un secreto que ninguno casi lo va a saber. El mundo, mire, va a seguir igualito como siempre, porque siempre ha sucedido así. Ahora, una pausa aquí simplemente para nosotros particularmente comentar eso. Cuando sucede una catástrofe, hermano, mire, por más grande que sea, al poquito tiempo todo el mundo se olvida de ello, ¿no es así? Mire, eso va a causar un revuelo, digo yo, entre los familiares para acá y algunas personas, y van a hacer esto. Pero al poco tiempo, mire, algunos van a decir, mire que son unos mentirosos, mire que esto es la cosa, mire que esto, mire que aquello. Y si alguno quedó en una posición, mire, hay una cantidad de cosas van a decir. Y eso puede que dure 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y después, mire, el mundo va a olvidarse de eso. ¿Por qué? Como no tenía nada que ver con eso, no perteneció a ninguna de su familia, eso va a quedar. Dice, siempre ha sucedido así. Cuando Enoc fue levantado, ay, se fue Enoc, pero dice, Noé lo estaba mirando. Amén. Pero los demás, el mundo no le hizo caso. Mataron a Juan el Bautista. Mire qué cosa tan triste, un hombre como era Juan, y que por la influencia de una mujer matara a ese hombre. Lo sintieron, después se le olvidó. Amén. Así es, el Señor da su palabra y luego hace lo que tiene que hacer y la gente se olvida. ¿Cuánto me entienden? Entonces dice él, ve lo que va a pasar, igualito va a pasar otra vez. Amén. Dice, ¿sabe usted que un porcentaje muy mínimo supo que Jesús el Cristo estuvo en la Palestina? ¿Sabe usted que cuando Elías profetizó muy pocos supieron? Ahí había un loco por allá, un fanático por allá, pero lo que hicieron fue odiarlo. Por eso lo llamaron una persona rara. Y yo creo que una persona rara, un cristiano siempre será una persona rara. ¿Por qué? Porque será así raro el mundo, porque ha sido cambiado. Usted pertenece a otro mundo. Amén. Ya su espíritu cruzó ese abismo y ya usted no está mezclado en esa cosa. Si usted no es diferente del mundo, algo anda mal. Todavía usted es terreno. Usted debe estar con sus pensamientos en el cielo. Y usted sabe, el cielo vive por la palabra. Amén. Ahora, notamos que esta gran cosa sucedió. Creemos que va a venir el tiempo cuando el genuino espíritu de Elías vendrá. Está predicho que sucederá y debemos recordar que estará aquí en su tiempo y sazón. Dice él, usted sabe que muy probablemente estemos poniendo el fundamento para él ahora. Ahora imagínese usted qué punta fue puesta allí. Él dijo, ¿sabe usted que quizás nosotros estemos poniendo el fundamento para el Elías que ha de venir? Y usted sabe que ese anzuelo o esa carnada con anzuelo y todo se lo tragaron algunos en los Estados Unidos. Amén. Algunos creen que el hermano Branham por estas palabras estaba diciendo que el Elías va a venir y que es lo que estaba poniendo el fundamento para que él ande. Amén. Por supuesto, él estaba hablando, él no puede decir, hermano, yo soy el Elías. No, eso tenía que usted recibirlo por revelación. Por eso muchas cosas que están aquí en estos mensajes de los sellos tienen que ser recibidos por revelación. Y cuando él dice, hermano, esto tiene que suceder, estamos esperando que venga un hombre así. Hermano, ya ese hombre vino y no le conocieron. Amén. Los fariseos estaban frente a Juan y le mandaron a decir, eres tú Elías, eres tú este, eres tú aquel. Y estaba en medio de ellos y no le conocieron. ¿Cuánto me entienden? Bendito el nombre del Señor. Ahora dice, yo no estoy en armonía ni de acuerdo con un buen amigo mío que dice que esta revelación va a venir a un grupo de gente. Usted no puede mostrarme eso por la Escritura. Dios, el Dios que no cambia, nunca cambia sus planes. Si los cambia, no es Dios. Porque si cambia sus planes, uno mejor que otro, es porque es un mortal, y él no sería más que uno como yo cometiendo errores. Pero Dios nunca cambia su plan desde el principio, aún desde el Edén. Él hizo un plan para la redención y es por la sangre, y eso no puede cambiar. La gente ha aprobado la educación, ha aprobado las dictaduras,
ha probado la psicología y ha probado las denominaciones. Hemos probado todo donde quiera. Ame a todo el mundo y todas esas cosas, pero no hay compañerismo fuera de la sangre del Cordero. El único lugar donde Dios se encuentra con el hombre es allí, en la sangre. Y ahora recuerden, Dios siempre lidia con el individuo. Dos hombres siquiera tienen dos ideas diferentes. Dios nunca tuvo dos profetas mayores en la tierra profetizando al mismo tiempo. Mire para atrás y vea, usted no lo va a hallar. No, señor, ¿por qué? Estaría la cosa engalletada. Él tiene que hallar a un solo hombre que esté completamente rendido, y entonces usará ese hombre. Él busca por tal persona y vendrá uno en su tiempo, alguien que le escuchará a él palabra por palabra. A mí no me importa lo que alguien puede decir, no lo moverán de allí. Aleluya. Los que son de la simiente esperarán en él, y esperarán en una sí, dice el Señor, y nadie los podrá mover, y el tal será verdaderamente y perfectamente vindicado. Ahora, el mundo externo lo va a odiar, pero la simiente predestinada, como en los días de Jesús, cuando esa luz brille sobre ellos, vendrá la vida. Usted lo sabrá, usted lo entenderá. Usted no dirá nada en contra de él. Por eso aquella mujer dijo: Señor, paréceme que eres profeta. Yo sé que cuando el Mesías venga hará esto. Yo soy que hablo contigo, le dijo el Señor. Amigo, dijo él, eso era suficiente. Ella no tenía que esperar toda una noche para saber si era verdad. Ella consiguió la verdad allí mismo. Ya estaba en camino. Aleluya. Amén. Por eso comenzó a decirle a todo el mundo de él. Recuerde, en la primera edad era la edad del león. El león es el león de la tribu de Judá, Cristo. La propia influencia de él se posesionó de esa edad. Ese fue el primer animal, que significa poder respondido por la voz humana. La otra edad era la edad del becerro. Entonces comenzó el caballo negro a andar. Y ese entonces dice, la razón de esa primera edad es porque la gente no entendió cómo este primer jinete blanco era el poder de la iglesia, dicen ellos, que salió a conquistar, y después le fue dada una corona, etc. Era la iglesia, dice él, pero ¿a dónde fue? Esa iglesia fue a Roma. Eso fue lo que hizo, y fue a Roma para ir a recibir una corona. A la segunda edad fue un caballo rojo. Dice que es la edad del oscurantismo. Y ahora dice la otra edad, la edad del hombre, que es el caballo negro, y esa es la edad de los reformadores que habló en ese tiempo. Ahora, el jinete del caballo negro fue el anticristo, pero fue aquel que estaba hablando en aquella edad, representada por el hombre que le hacía la contraria. Esa es la sabiduría dada. Pero sin embargo ellos no pudieron captarlo todo, y por eso no le dieron su nombre en aquel tiempo. Amén. Simplemente dicen que salió. Pero ahora cuando viene esta cuarta edad, ahora fíjese usted, el profeta, para una pequeña explicación, por si a veces las palabras como están habladas pareciera que hubiesen confusión. Él dice, ahí hay 4 edades, ¿no? Está hablando de 4 edades de ese jinete. Entonces tiene que haber 4 edades o épocas en las cuales ese jinete tenía que ser contrarrestado. Entonces el caballo blanco salió el león, el caballo rojo le salió el becerro, el caballo negro le salió ¿quién? La cabeza de hombre con sabiduría para sacarle sus cosas. Pero dice, en la cuarta edad, cuando viene con su caballo todo mezclado, tenía que aparecer ¿qué? El águila. ¿Cuánto lo entienden? Amén. Entonces dice, así es como es. Ahora el problema dice lo siguiente: Dios siempre se asocia a sí mismo y a sus profetas con águilas. Él mismo se llama un águila, por eso dice que sacó a Israel en alas de águila. Amén. El águila va tan arriba, dice que nadie puede llegar allá. Él está hecho, creado para esa posición allá. Y cuando él está allá,
Él sabe a dónde está y puede mirar desde allá. Dice, hay gente que llega a subir tan alto que no saben dónde están. Así que no le hace mucho bien subir. ¿Cuánto me entienden? Amén. Hay gente que sube mucho y cree, dice, no le hace ningún bien porque no saben a dónde están. Pero el águila cuando sube sabe dónde está. Amén. Dice, usted procura que un pájaro raro, un zamuro de eso, suba a la altura de un águila y se desintegra, porque tiene que estar presurizado. Dice, eso es lo que pasa con mucha gente hoy. Quieren subir a ciertas alturas, pero primero no pasan por eso de ser presurizado, y por eso explotan muy rápido. ¿Ve usted? Empiezan a brincar y a saltar y explotan porque no están presurizados. Bueno, para algunos de ustedes que no saben lo que eso quiere decir, ¿ve? Ciertas alturas, por ejemplo, cuando decimos vamos a viajar al norte o a alguna parte por allá, esos aviones suben a mucha altura. Y entonces, para que el pasajero esté tan cómodo como está aquí en la tierra, esas cabinas pasan por un proceso que es presurizarlo. Entonces eso permite que la persona esté en el ambiente normal. Ahora, si esas cabinas no están así, pues imagínese, dolores de oído, mareos, de toda clase de cosas le pasará al pasajero y al mismo piloto y todo. Ahora, si es un vuelo cortico por acá, no tiene mucho problema, pero al ir a esas alturas, 10 o más kilómetros de altura por encima de la tierra, entonces usted entiende, tiene porque sí que esas cabinas están presurizadas. Entonces un avioncito pequeñito que no puede ir sino solamente a 2-3 kilómetros arriba, lo van a mandar a 8 kilómetros, pues se desintegra, revienta porque no aguanta la presión atmosférica a esa altura. Dice, eso es lo que pasa con mucha gente. Quiere subir más arriba de donde debe y entonces explota. Ahora, esa es una enseñanza espiritual, ¿cuánto le entienden? Dice, eso es lo que pasa con muchos, no han sido presurizados. Y si usted es un zamuro, si usted es un pajarito de acá de la tierra que no puede levantarse más que 200-300 metros, ¿qué papel hace usted siguiendo un águila? Amén, amén. Usted lo va a seguir pues hasta cierto punto, ahí va a reventar porque su plumaje y su físico no está hecho para eso. ¿Cuánto entienden eso? Bueno, yo espero que el Señor nos enseñe eso, amén. Bueno, entonces dice, ese es el problema de hoy. Brincan y saltan y quieren estar en esa altura y revientan por allá. Dice, cuando lleguemos allá, tenemos que tener la vista de águila y ver lo que sucede y lo que viene. Ahora, eso es lo que pasó con el águila. La edad de águila, por cuanto sube arriba y Dios la figura así, pudo revelarlo. Eso lo hallamos en Apocalipsis 17, Malaquías 1:4. Amén. Porque eso sería en los últimos días. Ahora, este tercio hallamos que ahora está jineteando su cuarto caballo, que es un caballo amarillo o pálido. Ahora, imagínense, después que 68 millones de protestantes, como hemos leído en los mismos libros de la iglesia romana, fueron martirizados, dice, porque protestaron o no aceptaron lo que la iglesia romana le dijo. Usted puede imaginarse ahora, dice, cómo él pudo personificarse y llegar a ser de tal modo que en las edades anteriores no se supo quién era. Pero el águila en esta edad, que tiene una vista tremenda, lo llama, ¿qué? Dice, lo llama muerte. Amén. Dice, solo Dios sabe a cuántos espiritualmente murieron por sus doctrinas antibíblicas. Entonces, fíjese, si 68 millones fueron muertos por su espada, entonces literalmente billones murieron espiritualmente por sus falsas enseñanzas. Amén. Con razón tiene que ser llamado muerte. Ahora póngame cuidado. Si estos 68 millones fueron gente que no creyó como ellos y los mató literalmente en la carne, ahora usted entiende que a los que no mató en la carne porque aceptaron su enseñanza, ¿se da usted cuenta cómo los mató? ¿Cómo? Espiritualmente. Ahora, ¿cuántos entienden eso? Estamos hablando de estos que mató en la carne, los quemó, hizo de todo con ellos. Pero ¿qué de aquellos que mató con la doctrina envenenada anticristo? Entonces dice, billones fueron muertos
por su doctrina antibíblica. ¿Ve? El jinete. Entonces, en el primer lugar es el anticristo. Entonces, allí como era muerte para comenzar, pero en forma muy inocente. ¿Lo entiende usted? Estaba en el caballo blanco como muy inocente, pero ya era muerte. Aleluya. Entonces recibió una corona, dice, una triple, y cuando así es, se unió. Entonces Satán unió a esta iglesia y el Estado porque ahora tenía poder sobre ambos. Entonces Anticristo, que fue Satán, se presentó en la forma de un hombre. Amén. Y si usted recuerda en Mateo 4, como el diablo se le acercó al Señor y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, él se lo ofreció. Pero usted ve, él unió al Estado y a la iglesia junto. Entonces salió el caballo rojo y por supuesto podía jinetear sobre él. Entonces hallamos aquí este misterio en la iglesia, entre la iglesia y el Estado. El cuarto etapa de este ministerio es llamado la bestia. Dice, primero es llamado el anticristo, después es llamado el falso profeta, pero ahora es llamado la bestia. Aleluya. Aquí es llamado la bestia. Ahora yo quiero que note usted esto en el cuarto caballo. Dice, el primero era blanco, el otro era rojo y el otro era negro, pero este cuarto era amarillo. Ahora, todos estos tres estaban representados aquí porque el color amarillo, ¿ve?, es el resultado del caballo blanco, del caballo rojo y el caballo negro, todo mezclado. Entonces, en esta edad, esas tres características, el engaño, el derramamiento de sangre y el oscurantismo, están mezclados en este último caballo. ¿Cuánto lo entienden? Es por eso es que en esta edad será llamado la bestia. ¿Lo entienden? Entonces, está todo mezclado en este caballo. Entonces ahora llega a ser 4, o actualmente 3 en uno, y está todo mezclado en ese uno. Eran 3, pero ahora al llegar la última edad, la cuarta etapa suya, ¿qué pasa? Dice, ahora tiene los 3 colores mezclados. Es por eso que él dice, en esta edad está jineteando como el caballito blanco, pero por dentro es muerte. Amén. Por dentro es rojo como la sangre, por dentro es negro, simplemente que el rojo y el negro están ocultos. Y en esta edad está usando las 3 tácticas conjuntas. ¿Cuántos están entendiendo bien eso? ¿Lo entiende usted? Claro. Por eso es que el color amarillo es el resultado de los 3 colores estos, que es por eso es que está así dado en la figura. Entonces viene siendo 3 en 1. Ahora dice, ahora yo quiero que note los 4. Ahora dice aquí, dice el número 4, fíjese en las matemáticas espiritual. Dios es 3, Él es 4. Amén. ¿Ve usted? Primero anticristo blanco, después segundo falso profeta rojo, tercero vicario de los cielos y la tierra y purgatorio negro, y cuarto dice el caballo amarillo, la bestia. Entonces, ¿qué? Dice, Satán será echado del cielo. Lea eso si usted lo quiere ver en Apocalipsis 12:13. Satán estará echado fuera del cielo. Entonces, en el capítulo 12 dice, Satán estará echado del cielo. En el capítulo 13, cuando él es echado del cielo y baja, se encarna en la persona de la bestia. Primero anticristo, una enseñanza llamada nicolaíta. Entonces llega después a ser el falso profeta. Si es anticristo, es contrario a Cristo, y cualquier cosa que es contraria a la palabra de Dios es contrario a Dios, porque Dios es la palabra. En el principio la palabra, y la palabra con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora él está en contra de la palabra, por eso es anticristo. Pero como el Espíritu no podía ser coronado, esa es la razón por la cual él no había recibido una corona todavía, solamente le fue dado un arco sin flechas. Amén. Pero vino el tiempo de su coronación. Llegó entonces a ser el falso profeta porque estaba enseñando las doctrinas o enseñanzas anticristianas. ¿Lo entiende? Entonces,
consigue su espada, porque une esos dos poderes, y entonces él no tiene que pedirle a nadie nada. Él es gobernador del estado, gobernador del cielo, recibe una triple corona y se inventa la idea llamada purgatorio, a donde si alguno se murió por allá atrás, entonces hay que darle dinero para sacarlo, y entonces ahí está, tiene su poder. Él es un vicario. Dice, ciertamente que lo es según él. Entonces, ¿qué hace? Toma el lugar de Dios en la tierra. Dice, ¿lo quiere usted más claro? ¿Cuánto entendieron eso? Amén. Entonces dice, fíjese ahora sus números. 4. El número de Dios es 3. Amén. Entonces fíjese ahora, en Revelación 12, si leemos un poquito, dice aquí, dice, y en esa misma hora hubo un tremendo terremoto. Dice, un momentico, ese no es, el verso es este. Cuando el dragón vio que había sido echado de arriba a la tierra, dice, persiguió a la mujer que dio a luz al hijo varón. Dice, ahora dése cuenta, porque está ahora relacionando capítulo 12 del Apocalipsis y capítulo 13, porque esos dos tienen conexión con este cuarto animal, que es cuando se forma el poder de la bestia ya formal. Entonces él dice, fíjese, cuando él fue echado de la tierra, entonces se encarnó y llegó a ser un hombre. Ahora ya no es solamente un espíritu anticristo, sino que llega a ser el mismo diablo encarnado. El hombre cambia de una cosa de otra, del espíritu anticristo a falso profeta, y después llega a ser la bestia. Dice, más o menos como la iglesia crece. La iglesia salió primero de justificación, santificación, y entra bautismo en el Espíritu Santo. Entonces así salió esta dice, de anticristo a falso profeta, y después viene a la edad de la bestia. Pero dice, llega el tiempo cuando él es echado del cielo. Y se me paré en la orilla del mar, dice el capítulo 13 de Apocalipsis, verso 1, y vi a una bestia que se levantó. Ahora fíjese usted, en el capítulo 12 él fue echado afuera, pero en este capítulo ahora muestra que hay una bestia que se levantó. ¿Cuánto lo ven? Entonces dice, una que se levantó del mar teniendo tantas 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre los 10 cuernos 7 diademas, y sobre su cabeza un nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era como un leopardo, y sus pies de esta manera. Dice, si yo tuviera tiempo para mostrar estos símbolos, le mostraría todas estas cosas. Ahora, abramos aquí el Apocalipsis 13 para leer literalmente cómo él está haciendo él lee los versículos aquí, y luego hace algunas breves interrupciones para mostrarle algunas cosas. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y así sigue leyendo. Ahora dice, no mire usted nunca el comunismo. La gente está creyendo que aquí esto envuelve el comunismo por los símbolos que la gente no entiende. Dice, no, el comunismo no es más que un instrumento en las manos de Dios para ayudarlo a usted a un día a ver la venganza de la sangre de aquellos que fueron muertos. Amén. Ahora ve usted, hermano, como la novia no le puede tener miedo a nadie. Amén. Si el profeta dice eso, usted no tiene que tenerle miedo a nadie, hermano, absolutamente a nadie. Es un instrumento en las manos de Dios. Amén. ¿Para qué? Para tomar venganza de aquellos que derramaron tanta sangre hasta que se embriagaron. ¿Cuánto lo entienden? Amén. Y dice, estamos leyendo el verso 13. Dice, y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses. Ahora, aquí está una cosa que él sacó aquí a relucir. Ahora dice, y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia. Dice, ¿quién es el dragón? Satán, el dragón rojo. Amén. ¿De dónde consigue su poder? Allí mismo. Es como una bestia. Entonces dice,
y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar, dice, su nombre. Fíjese usted, para blasfemar su nombre. Estoy leyendo el verso 6. Para blasfemar su nombre. ¿Qué es eso? En vez de nombre, un título. Para blasfemar su tabernáculo. Dice, en su tabernáculo, esa es la morada del Espíritu Santo, que en vez de decir que es el hombre, dicen que es Roma, el Vaticano. Dice, y para blasfemar a los que moran en el cielo, ya lo creo, dice, es blasfema para aquellos que estando en el cielo, están diciendo aquí en la tierra que son intercesores. Amén. Oh, hermano, mire qué tremenda cosa, ¿eh? Entonces le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. Dice, eso fue lo que hizo en el pasado. Los quemó en las estacas, se los entregó a los leones y todo. Y poder le fue dado, dice, sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. Entonces dice, nunca llegó a ser hasta que la Roma pagana llegó a ser convertida en la Roma papal. Entonces el poder católico se extendió a todo el mundo y entonces hicieron la Iglesia Católica Universal. Y aquellos que, todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Dice, aquellos de quien él dijo, no toques el vino ni el aceite. Amén. Y él dice, todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, fueron los que hicieron eso. Por aquellos cuyos nombres están escritos, por supuesto, eran el vino y el aceite. Entonces, si alguno tiene oído, oiga. Luego dice, el que lleva en cautividad, va en cautividad, y el que a cuchillo matar, es necesario que a cuchillo sea muerto. Dice, aquí está la paciencia de los santos. Entonces dice él, ahora, le vimos que venía con una grande espada para matar. Entonces, dice aquí, ahora hallamos que él también va a ser muerto por la espada. Pero esta espada será la espada de Dios. Amén. La espada de dos filos. Eso lo va a matar y lo va a tirar al suelo. Dice, espere que estos truenos emitan sus voces, y aquel grupo, dice, que en verdad puede tomar la palabra de Dios y manifestarla, dice, cuando comiencen, esa palabra en ellos va a cortar por donde quiera. Amén. Dice, van a cerrar los cielos y van a hacer lo que quieran. Él será, dice, herido por la palabra que procede de su boca. Una espada aguda de dos filos. Y entonces dice, si quieren pedir que aparezcan billones de toneladas de moscas, vendrán. Lo que digan va a suceder, porque es la palabra de Dios que sale de la boca de ellos. Amén. Ahora recuerde que Dios usa su palabra, y esa palabra siempre es usada en un hombre. Dios pudo hacer que vinieran moscas allá en Egipto de otra manera, pero le dijo, Moisés, ese es el trabajo que tú vas a hacer. Aleluya. Yo te diré lo que tú vas a hacer y tú simplemente lo haces. Amén. Y eso fue lo que Moisés hizo. Él pudo haber escogido el sol para hacerlo, pero no. Pudo haber escogido la luna, pero tampoco lo hizo. Él dijo, Moisés, a ti te he escogido, tú eres el hombre. Ahora hallamos aquí que Satán, después que es echado del cielo, se encarna a sí mismo en la bestia, y ahora es la bestia. Entonces el anticristo, el falso profeta, y ahora la bestia, le es dado el nombre muerte, y el infierno le sigue. Aquí hallamos entonces que Satán está completamente en su trono. Amén. Está en la tierra. Ahora este tercio llega a ser el representante de Satán aquí en la tierra. Ahora él está a la cabeza de los reinos, los mismos reinos que le ofreció al Señor Jesús en Mateo 4. Ahora Satán llega a ser un rey en toda su plenitud. Por supuesto, ustedes saben, dice él, esto sucede después. Ahora él es el falso profeta, pero él llegará a ser la bestia después de un rato, cuando él en la tribulación rompa el pacto con los judíos. Ahora ustedes saben que nosotros no veremos como novia la plenitud del desarrollo de este cuarto animal. Ahora él está simplemente haciendo el papel de palomita blanca, de caballito blanco, ¿verdad? Engañándola. Y eso es todo lo que veremos. La novia es tomada, y entonces es cuando
baja Satán, se apodera de él, y entonces manifestado aquel inicuo. Para la novia ya está manifestado, pero él será manifestado porque él mismo se va a manifestar al mundo. Amén. Bueno, entonces ahora, fíjese, dice él, ahora le será dado un corazón de bestia. Satán se encarnará allí mismo cuando la novia se haya ido. Entonces Satán baja. ¿Ve? Ahora, entonces todo su tiempo de acusación estará terminado. Mientras el intercesor está en el trono, Satán puede estar allí acusando, porque él es el abogado del otro lado. Él es el oponente o contrario de Cristo. ¿Ve? Ahí está. Pero fíjese usted, dice, cuando él comienza sus argumentos, él pudo hacerlo como cuando hizo con Adán. Adán cayó, le dijo, mire, yo conquisté a Adán, yo le di a su esposa que creía una mentira y le creyó. Entonces, todo eso son los argumentos de él. Mientras el mediador está allí, el mediador no tiene absolutamente ningún temor ni nada, porque está ahí bajo la sangre y puede tomar el pecador con su corazón más vil y cambiarlo, porque el mediador está en el trono. Satán dice, es culpable. Jesús dice, no lo es. Amén. ¿Por qué? El cloro, que fue inventado o manufacturado para quitar la mancha, entonces puede quitar toda la mancha que ellos pueden tener. Lo devuelve a sus elementos hasta que regrese otra vez a los gases y a la luz cósmica y a las moléculas, y vuelve para atrás. ¿A dónde? Al origen de donde salió. Amén. Amén. Entonces dice, todos esos químicales manufacturados juntos son devueltos otra vez. Dice, y no quedará pero ni una sustancia de ella. Se mezcla todo en el cloro del Señor. Eso es lo que la sangre de Jesucristo hace al genuino Hijo de Dios, cuando Él confiesa su pecado y entonces está justificado en la misericordia y bondad de Dios. Amén. Entonces dice, no puede ser ni siquiera recordado más. Él es absolutamente un hijo de Dios. Amén. Es un hijo redimido del Señor. Dice, en más de una ocasión he visto las ardillas crearse y aparecer. Amén. Entonces, si Él puede crear ardillas, Él puede crear ranas, Él puede crear cualquier cosa. ¿Por qué? Él es el mismo Dios, el Creador. Amén. Y cuando el pecado de ese mortal es confesado y echado en el cloro de la lejía del Señor Jesucristo, entonces eso limpia todo pecado, y Él está como sin pecado y sin adulterar, sin falta en la presencia del Señor. El que es nacido de Dios no hace pecado, dice, porque no puede pecar. Aleluya. Amén. Dice, ¿por qué? Porque la lejía está entre él y Dios. Aleluya. Amén. ¿Cómo puede regresar cuando la lejía está viva? Aleluya. ¿Cuánto lo entienden? Ahí está la lejía. Usted no puede hablar, mira una mancha. No, ni hablar de mancha, ya vas a ver. La mete en la lejía y cuando la saca, ya está. ¿Cuánto lo entienden? El pecado del creyente no puede aparecer porque hay una lejía. Aleluya. Hay un cloro que lo borra cuando es confesado. Amén. Bendito el nombre del Señor. Ahora dice, eso lo pone a uno muy religioso, y le digo que comienza a obrar el estímulo en la vida de uno cuando uno sabe que ese cloro del Señor borra todos nuestros pecados. Gloria al nombre del Señor. Ahora, y digo yo aquí para terminar este paréntesis aquí, dice, Satán entonces está en todo su trono. Amén. El mismo que él le ofreció al Señor. Está sentado ahí con su corazón de bestia en él. Ahora, aquí está la persona, la bestia, el mismo diablo encarnado. Hace su aparición aquí en la tierra bajo una pretensión falsa. Bajo la pretensión falsa de la palabra de Dios, él se asocia con la palabra. Amén. Ahí está, para que a usted no le quede duda.
Y ve, por eso hay mucha gente que cree que el anticristo viene del comunismo enemigo. Dice, no, eso está muy clarito, uno sabe quién es. Es que no, es que se asocia con los que son de la palabra. ¿Lo entiende usted? Eso fue lo mismo que hizo, y su tipo fue Judas. Hace 2000 años, ¿qué hizo él? Judas entró como si fuera un creyente, siendo que era un diablo desde el principio. Él nació el hijo de perdición. Él no pudo nunca engañar a Jesús porque él sabía todo desde el mero principio, porque él era la palabra. Entonces usted ve, Judas tomó el lugar de tesorero y cayó por el dinero. Es lo mismo que le pasa a la iglesia hoy. Y como vemos la iglesia católica, eso fue lo que ha hecho. Ha estado cobrando por oraciones, por novena y por todo. Amén. Y ve usted, exactamente, ahí fue donde cayeron las hijas de la iglesia católica, que es el protestantismo. Todo está mezclado en dinero. Ahí fue donde Judas cayó. Ahí fue, y ahí es donde los protestantes cayeron. Amén. Usted ve que los protestantes ya no quieren estar en un lugarcito, sino que tienen que hacer, la iglesia católica por acá, la iglesia bautista por acá, la iglesia esta. Pues nosotros también vamos a hacerlo para mostrarle que también nosotros tenemos. Y empezamos, ¿verdad?, a inflarnos. Entonces vienen programas, ¿Qué clase de programa es ese? Un programa de un show para mostrar lo que son. ¿Cuánto me entienden? Entonces es un programa denominacional. Amén. ¿Cuántos entienden eso bien? El Señor nos ayude a entender eso bien. Amén. Entonces dice, ahora fíjese, Él jinetea este caballo amarillo, como aparece ahora en esa manera, en su último tiempo de jinetear. Está en el último tiempo, está en su último hora, en su último tiempo de jinetear. Dice, este no es este día, pero aparecerá muy pronto. Esto que le estoy diciendo, dice, es el sello dicho de antemano. ¿Ustedes entienden que este caballo amarillo es la composición de los tres que sucederá después que la novia se haya ido? Hoy está el caballito blanco, ¿verdad?, jineteando el caballito blanco, preparándolo todo. Pero nosotros sabemos lo que va a suceder después del rapto, cuando entre la tribulación. Amén. ¿Ve? Porque dice él, esto es el sello conocido y dicho de antemano. Porque cuando esto suceda, la novia no estará aquí. Amén. Cuando Cristo aparezca en la tierra, como aparece este tercio, dice, será completamente diferente. Ahora, este tercio aparece completamente el diablo. Desde anticristo, a falso profeta, a la bestia, al diablo mismo, y está jineteando su caballo amarillo, lleno de todos sus colores mezclados, para hacerlo el caballo amarillo y el caballo de muerte. Pero cuando el Señor nuestro aparezca aquí en la tierra, dice, Él estará jineteando un caballo blanco como la nieve. Él será completamente el Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en hombre. ¿Ve usted la diferencia? Ahí está. Ahora dice, note esto, el anticristo está sobre un caballo amarillo, colores mezclados. Un caballo es una bestia que representa poder. Su poder ahora está todo mezclado. ¿Cuál es? Poder político, poder nacional, poder religioso, poder demoníaco. Es todos los poderes mezclados juntos y hacen que el caballo aparezca amarillo, porque ahora tiene toda clase de poderes. Amén. Es por eso que el profeta dice, mire, si usted no está escrito en el libro de la vida, usted tomará la marca de la bestia, porque usted no podrá resistir estos poderes todos juntos. Amén. Mire, hermano, es por eso que usted ve que los miembros de iglesias, que el profeta llama logias, no pueden resistir la fuerza de la tentación de hoy. No pueden resistirla. ¿Por qué? Es tremenda la influencia. Y si no lo pueden resistir ahora, ¿cómo será cuando el mismo diablo esté encarnado aquí? Amén. Entonces, ¿por qué está en este color de ese caballo amarillo? Porque son mezclados todos los poderes. Pero cuando Jesús venga, Él vendrá en un color sólido. Aleluya.
que es el color de la palabra. La mezcla de estos colores es rojo, blanco y negro. 3 colores en uno, representado en uno. 3 poderes representando en uno. Caballo blanco, caballo rojo y caballo negro. 3 coronas en uno. Dice entre paréntesis, yo mismo vi la corona. Estaba tan cerquita como de aquí a allá. No pude tocarla porque estaba a través de un vidrio. Pero ahí estaba, con un buen candado. Ahí estaba la triple corona y yo sé que es la verdad. Entonces en eso dice que es vicario del cielo, del purgatorio y de la tierra. Ahí están 3 poderes unidos juntos, mezclados en un color amarillo. Y dice, la muerte está en todo eso. Político, religioso, poderes demoníacos mezclados juntos. Políticos porque él es el rey de la política. Satán es sumamente astuto. Y dice, no procure usted vencerlo con palabras. Descanse usted en el Señor. Amén. Yo he ido, yo he estado en todo esto, dice, y he visto a los educados y a estos sabios, pero sabe, ellos vienen del otro lado. Sígalo a través de las escrituras y usted verá. Siga a los hijos de Caín para que usted vea, pero siga en cambio los hijos de Set y usted verá otro. Con esto yo no estoy aquí procurando darle importancia a la ignorancia, no señor, absolutamente. Pero usted sabe, había uno llamado Pablo que era muy sabio, pero él tuvo que olvidar todo eso para conocer a Cristo. Por eso él dijo, yo no vengo a usted con palabras de sabiduría ni nada de esas cosas, sino en el poder de la resurrección. Amén. Y fíjese, algunos de los demás no supieron nada. Mira a través de las edades y los profetas a dónde vinieron. Ve lo que le quiero decir. Dice, muchos de estos, por el contrario, eran los inteligentes, los sabios y esto. Pero fíjese usted, dice, esta sabiduría es exactamente la cosa que lo aparta a usted de Dios. Amén. Entonces, tenía 3 poderes, o sean 3 jurisdicciones: la tierra, el cielo y llamado purgatorio. Entonces, él en sí es una trinidad. Por eso es que él está hecho de esa manera y él jinetea una trinidad. El poder está en la Trinidad, su corona está en la Trinidad, su caballo es una trinidad. Eso es lo que es, una trinidad de poder, una corona en trinidad y 3 caballos en la misma cosa. Estos son sus oficios y usted lo ve aquí otra vez, 3, 4 veces. Amén. Entonces aquí tenemos 3 etapas del ministerio, lo hacen a él, al diablo, una misma persona. El diablo encarnado en 3 etapas de ese ministerio: el anticristo, el falso profeta y la bestia. Estos 3 tipos perfectos. Amén. Y por supuesto es una imitación, porque Dios también se manifiesta en 3: agua, sangre y espíritu. Es lo que hace que un hijo de Dios llegue a serlo por la palabra. Amén. Estos 3 poderes hacen del diablo un diablo. Amén. Aleluya. Esos son los poderes de la política, de la religión, y los poderes demoníacos mezclados juntos lo hacen a él un diablo. Amén. El tiempo nos ha avanzado, hermano, y yo no sé por qué quedamos aquí en un lugar bastante así, pero quizás Dios nos concede entonces, si es que Dios no cambia los planes, seguir en 2 etapas más este cuarto sello. ¿Cuántos han entendido? Dios nos ayude. Hay muy poco tiempo para repasar. Tenemos que tomarlo tal cual como estamos dándonos cuenta que el profeta lo dio. Estoy haciendo todo lo posible por traducirles o interpretarles literalmente las palabras del profeta, tomadas literalmente de los mensajes escritos y sacados de la cinta en inglés. Dios nos ayude. Incline su cabeza y vamos a orar. Padre, te damos gracias por estos momentos que nos has concedido. Damos gracias cuando vemos estos misterios abiertos. No tenemos la menor duda, Señor, de que esta es tu verdad dada a tu pueblo en esta edad. Ayúdanos ahora, porque esta revelación nos estimula en verdad, nos hace sentir bastante diferentes del mundo y nos da el conocimiento para jamás nosotros tocar esas cosas que corresponden al anticristo. Guarda a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, para serte fieles en todo. Concede que cuando continuemos ahora este cuarto sello,
siga tu gracia con nosotros, iluminando nuestras mentes y haciendo que en nuestros corazones recibamos tu verdad. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Este mensaje fue predicado el día 21 de marzo del año 1971. Esperamos sea una revelación viva para usted.